Si bien, durante la primera década del año 2000, América Latina vio progresos que permitieron un contexto favorable para el avance educativo en la región, la reciente pandemia por COVID-19 cambió de forma radical las posibilidades de mejorar en todos los sectores, incluido el educativo. La contingencia sanitaria surgida a principios del 2020 paralizó de forma improvisada los sistemas educativos de todo el mundo. Pese a los esfuerzos por continuar la formación de los alumnos con ayuda de herramientas tecnológicas y clases a distancia, los efectos de la pandemia en la educación fueron mayúsculos y siguen resintiéndose. Hoy, seguimos teniendo grandes deudas en la materia, como lo es reincorporar a los estudiantes que abandonaron la escuela y garantizar la cobertura educativa con equidad y calidad. Es momento de repensar el futuro en verde. José Antonio Lozano Díez. Abogado por la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Ha sido galardonado con reconocimientos como lo mejor de la abogacía en México al mérito académico. Doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz. Premio ANADE Francisco Breña Garduño. Y la presea Ignacio L. Vallarta en Excelencia Académica. Es socio honorario del University Club. Bajo su liderazgo, se logró la fundación de la Escuela de Gobierno y Economía y la de Bellas Artes. Ha sido columnista en diversos medios de comunicación como Capital México, Excelsior, Reforma y El Universal. Ha colaborado en instituciones como Bancomer y la Comisión Federal de Competencia. Es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE. Y hoy, está con nosotros para seguir repensando el futuro en verde. Muy buenos días. Pues hoy creo que el tema lo oímos mucho, lo escuchamos permanentemente, la educación. Y como tema del que todo mundo habla y de muchas maneras, justo nadie está de acuerdo o no se termina de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. La educación es sin duda el reto más importante de cualquier sociedad. Es la manera como pasamos lo que sabemos hoy hacia adelante, hacia las futuras generaciones. De que hagamos bien el proceso educativo depende el futuro del país, depende el futuro del mundo. Hoy quiero hacer algún análisis con ustedes de dónde estamos en el tema educativo a nivel global y particularmente en México, cuáles son los retos que tenemos y dejar en la parte final para ustedes que están en la acción política, en la acción pública, algunas ideas que puedan ser interesantes para futuras iniciativas. Lo primero habría que decir que antes de la pandemia de COVID-19 ya el mundo estaba trayendo una serie de temas relevantes, una serie de cambios, de circunstancias totalmente inéditas. Para muchas personas estamos realmente en un momento crítico de la humanidad. Fíjense ustedes, antes de la pandemia, ya traemos un tema muy serio a nivel planetario en el tema ambiental. Aquí estamos en un partido verde. En el año 2009, quizás muchos de ustedes lo manejan bien, lo saben, se publicó aquel estudio comandado por el señor Nordström, sueco, para estudiar cómo estaba el planeta en materia ambiental. Y lograron, después de un esfuerzo muy importante científico, determinar que el planeta Tierra tiene 9 límites. 9 límites que cuando se publicó el estudio en el año 2009 se habían sobrepasado 3. El tema no es menor. Cuando se sobrepasa un límite, aunque dejes de contaminar, aunque dejes de dañar el ambiente, ya no hay forma
de regresar exactamente a la realidad anterior. Es un momento de inflexión. 3 límites habíamos pasado en el 2009, de esos 9 límites planetarios. Hoy hemos sobrepasado 5. El deterioro es muy acelerado y este es un tema que tenemos enfrente y que debe de enfrentar la siguiente generación. Otro tema que traíamos, desde finales de los años 80, el mundo empezó a vivir una circunstancia distinta, también inédita. En aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, el think tank más grande del mundo, el más relevante por pensamiento, que está en Santa Mónica, California, se llama RAN, por sus siglas, RAN, planteaba que estábamos iniciando un momento al que tituló VUCA en inglés o VICA traducido al castellano. Un momento de altísima volatilidad. Hoy los cambios ya no vienen como los podíamos ver antes, podíamos planear estratégicamente porque podíamos verlos como tendencias. Hoy los cambios se dan como irrupciones. El mundo se nos va de las manos. Hace muy poco tiempo, en realidad, usábamos los teléfonos celulares para hablar. Hoy eso ya no es así. Hace muy poco tiempo no existían las redes sociales. El mundo ha venido cambiando a una velocidad impresionante, un mundo volátil, un mundo incierto. Nunca como ahora hemos tenido tanta incertidumbre sobre el futuro. Y no sobre el futuro de lo que va a pasar dentro de 2, 3 o 4 años, sino sobre el futuro de cómo va a acabar este año. En materia económica, vean los pronósticos de distintas calificadoras para el desempeño de la economía norteamericana y la mexicana. Y no se diga a nivel político y social. Un mundo incierto, un mundo también de enorme complejidad. Es un mundo cada vez más difícil de comprender. Yo uso la palabra comprender con H intermedia. Un mundo cada vez más difícil de poder entender en su totalidad. Y por eso a veces los diagnósticos son tan complicados. Y cuando no tienes un buen diagnóstico, la solución que vas a dar va a estar también equivocada. Es como el médico. En un mundo tan difícil, si no terminas de entender la realidad, de profundizarla, ¿cómo vas a proponer soluciones? Y por supuesto, y un mundo ambiguo. Ese momento VICA, que surge a finales de los años 80, se empieza a crecer en la década de los 90, hacia los 2000 cada vez más, hasta antes de la pandemia, e impacta en las personas. El tema del momento VICA no es solamente por un análisis de orden político así, no, el momento VICA nos afecta como seres humanos. Fíjense ustedes, ¿a qué persona se le facilita, puede estar feliz, puede desarrollarse en un mundo volátil e incierto? ¿Qué persona puede decir, oye, yo me puedo desarrollar en esas condiciones? Nadie, al contrario. Y eso lo que empezó a generar en el mundo es un malestar generalizado. Un malestar que muchas veces brota de maneras distintas. A veces nos preguntamos por qué en Chile, que en su momento era el país con el menor nivel de pobreza de América Latina, la economía más estable, parecía, si lo veías en los números macro, que muchos países quisiéramos estar donde se encontraba Chile hace unos años. Y porque un día se subió el precio del metro en la ciudad de Santiago, salieron la población a quemar el metro, las estaciones se quedaron sin metro. Es una irracionalidad. Uno puede decir, te puedes quejar de muchas maneras, pero acabar con el metro. Y hemos tenido otras explosiones sociales, como fueron los chalecos amarillos en París, como fueron los indignados en la Plaza del Sol en Madrid, como la primavera árabe en el Cairo, como el centro de Estados Unidos previo a la elección de Trump. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad en el mundo? En el mundo no es que hoy estemos con los peores gobiernos de la historia o con las peores circunstancias de la historia. Al contrario, ¿saben ustedes qué porcentaje de la población mundial vivía en pobreza empezando el siglo XX, en 1900? Con los estándares actuales, los del Coneval, los del Banco Mundial, ¿qué porcentaje vivía en pobreza? Vivía en pobreza el 80% de la población mundial.
no México, global, 80%. Hoy no llega a niveles del 30%. La riqueza acumulada que ha habido es impresionante. Las cosas que hoy tenemos eran inimaginables hace unos años. Y sin embargo, teniéndolo todo, o habiendo avanzado mucho, porque evidentemente falta mucho más por avanzar, estamos en una de las épocas de mayor insatisfacción. Y ahí es donde vemos lo que sucede en el fondo de las personas, en el fondo de los ciudadanos, en el fondo de los electores. No es un problema estrictamente de lo que ocurre en el medio político, es una circunstancia estructural de la cultura y de las personas. Además de ese momento ubica otro tema que me parece muy importante ahora hablando de educación. Resulta que la generación de niños y de jóvenes que hoy tenemos estudiando en nuestro país y en el mundo va a ser la primera en muchas décadas menos inteligente que la de sus padres. En muchos estudios queda comprobado que esta generación ha tenido un desplome del IQ muy relevante. Hace unos pocos años escribía un libro, antes de la pandemia se publicó, que ha sido todo un bestseller, está traducido al español, de un señor francés, Desmourguet, que es un neurocientífico, que hace un estudio profundo en el que dice, durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, el IQ global fue creciendo. Si nosotros pensamos en una persona normal, hoy por hoy, en la escala del IQ tiene de 90 a 110 puntos. Más de 110 puntos empezamos a tener personas muy inteligentes, 130 genios, y hacia arriba todavía hay. Menos de 90 empiezan las limitaciones. Bueno, pues resultó que por los sistemas alimentarios, los sistemas educativos, algunas cosas se hicieron bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, cada década la humanidad empezó a tener 3 puntos más de IQ. Es un montón, un montón. La gente empezó a tener mayor razonamiento. Por eso cuando llegamos a los años 90, muchos de los modelos de empresarios que conocimos eran genios. El caso de Bill Gates, el de Steve Jobs, el de Zuckerberg. Pero todo ese movimiento que ocurrió se frenó ya. De hecho, esta generación, que es la generación alfa, ya pasó la centennial, que ahora están en la universidad, los alfa que están en la escuela, han tenido una caída generalizada de 7 puntos de IQ de golpe. Entre otras cosas, por el uso excesivo de las pantallas. Por eso ya en Suecia se están quitando las pantallas de los colegios. Por eso en China ya se prohibieron los juegos online entre jóvenes, se permite nada más viernes, sábados y domingos 1 hora. Es un tema bastante fuerte el del arte. Un tema, ahora lo platicábamos un momento antes de entrar, de las adicciones. Estamos en el momento de mayor número de adictos en la historia. Y este es un problema también educativo. Y no solamente pensemos en las drogas. Hay una adicción profunda hoy en la sociedad, que es la adicción digital. En Alemania, en una encuesta que se hizo hace 2 años, resulta que el 20% de los teenagers son adictos digitales. ¿Eso qué significa? Que si les quitas el celular, un rato les da síndrome de abstinencia. Que si empiezan a ver videos de TikTok a las 8 de la noche, son las 2 de la mañana y no se pueden separar del celular. Y un mundo también donde ha crecido mucho el odio. Cuando vemos la polarización política, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Del año 2016 al 2020, en Estados Unidos, los delitos de odio, los que se cometen contra otra persona por ser quien es, crecieron 400%. En España, en 6 años, los delitos de odio crecieron 1200%. El odio es una pasión humana muy poco estudiada, muy perversa, que se instala psíquicamente en las personas. Recientemente un profesor Secchi de la Universidad de Londres se ha metido más al estudio neurológico de la pasión que se conoce como el odio. Allí en ese estudio se da cuenta de que no hay que confundir el odio con la ira. La ira, lo dice el diccionario, es una locura momentánea, se te cierra en el semáforo, te enojas,
pierdes la cordura. Eso no es odio, eso es ira. El odio tampoco es el resentimiento. El resentimiento proviene de heridas y complejos personales. El rencor es un resentimiento crónico. No, el odio es algo más allá. Este profesor Zeki empezó a hacer estudios cerebrales de personas que odian y se dio cuenta de varias cosas. La primera, el odio afecta los mismos ciclos, las mismas zonas cerebrales que el enamoramiento, porque implica a toda la persona. El odio, a diferencia del enamoramiento, una persona enamorada no se da cuenta de los defectos de la otra persona. El odio es frío y es calculador. Pero lo más peligroso, el odio es contagioso. Y por eso se puede volver un problema de salud pública como ya lo está haciendo en el mundo. Zeki propone inclusive fármacos para tratar el odio, porque una vez que el odio inicia es muy difícil de quitarlo, de controlarlo en las personas. Pues estos son algunos signos complicados, algunas preocupaciones que traíamos prepandémicas, cuando de repente nos llega una noticia, un virus de la familia corona, de una masa 10 veces superior al virus de la influenza, más contagioso, más letal, que ha empezado de alguna manera en China y que se empieza a expandir en el mundo. Para el 11 de marzo del año 2020, el señor Adhanom ya estaba declarando que estábamos en una pandemia, por primera vez en la historia de la humanidad frente a una pandemia. Una crisis sanitaria que hizo que esa enfermedad pasara por todas las posibles definiciones de enfermedad en un solo año, en el 2020. Lo que empezó siendo una epidemia, esto quiere decir un contagio descontrolado en una población, pasó a ser pandemia, que es cuando la infección pasa de un continente a otro, y en el nuevo continente las personas empiezan a tener contagio local. En agosto se le declaró endemia, en agosto del 2020. Nos dimos cuenta que este es un virus, como decía la antigua estación de radio, que llegó para quedarse. Un virus que no se va a poder erradicar, es endémico. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el COVID-19. Y finalmente, en noviembre del año 2020, la revista médica más prestigiada del mundo, que es la revista Lancet, titulaba así su editorial: el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. Sindemia, un término relativamente nuevo que se empezó a usar en la comunidad científica en los años 90 del siglo pasado. Viene de las raíces sinergia, endemia. Quiere decir que este virus tiene efectos mayores que una enfermedad común. Ustedes no vieron o no se han dado cuenta, sobre todo al principio de la enfermedad, cómo algunas personas mayores de edad nunca se enteraron que tuvieron COVID, fueron asintomáticas, en cambio algunos jóvenes estuvieron graves. Algunos, los más comunes, los casos graves, alvéolos pulmonares inflamados, hemorragias, entubamientos y muertes. Pero otros se enfermaron gastrointestinalmente y quedaron tocados. Otros tuvieron inflamación de las articulaciones, otros del corazón, otros del cerebro. Muchas personas han muerto por COVID largo, por lo que se llama el long COVID. No, sí, con esas frases estamos bien, ¿verdad? Y además, hablando de educación, imagínense. En fin, el COVID-19, el COVID largo. Bueno, pues esta gran crisis sanitaria nos trajo consigo otras 3 grandes crisis. Una crisis económica, la mayor que recordemos en este país para la caída del PIB, en un solo año el 8,5%. Nunca habíamos tenido una caída igual en la economía mundial. Una crisis educativa grave. En el año 2020, para el curso escolar 2021, dejaron, a ver, lo digo y lo subrayo, dejaron el sistema educativo nacional, lo abandonaron más de 5 millones de estudiantes en todo el país. Más de 5 millones. Si ustedes hacen un cálculo que el sistema educativo nacional tiene poco menos de 30 millones de estudiantes, eso quiere decir que 1 de cada 6 abandonó el sistema educativo. ¿Cuánto tiempo creen que eso supone una recuperación? Es de décadas.
de décadas. Y una cuarta crisis es una crisis psicológica muy fuerte. Este es un tema muy delicado de salud pública. Ya por el momento VICA y esos signos prepandémicos que estábamos hablando, en el año 2018 se calculaba que para el año 2020 la principal causa, como lo es, además, lo subrayo, como lo es, de discapacidad laboral en economías emergentes, no es un tema de escuela, es un tema de depresión y ansiedad, es un tema de salud mental. Eso sin la pandemia. Cuando llega la pandemia, en octubre del año 2020, un dato revelador, terrible. 1 de cada 2 personas estaban pasando por procesos de depresión y de ansiedad. 1 de cada 2 personas que conocemos. 1 de cada 2 alumnos en cada aula. 1 de cada 2 compañeros de trabajo, de nuestra familia, de nosotros mismos. Y de estas 4 crisis que acabamos de mencionar, la sanitaria, la económica, la educativa y la psicológica, las 2 primeras, la sanitaria y la crisis económica, tenemos cifras. Podemos o no estar de acuerdo con ellas, pero en la pandemia escuchábamos todos los días cuántos contagiados, cuántos muertos. Escuchábamos todos los días, lo seguimos escuchando, indicadores oportunos de la actividad económica. Pero ¿dónde están los indicadores de la educación o los de la situación psíquica? Esas 2, que son mucho más profundas, que nos va a costar mucho más tiempo salir de ellas, son más silenciosas. Y estas crisis son en las que hoy estamos viviendo. La sanitaria ya no traemos hoy cubrebocas. La económica, ahí vamos, traemos una serie de riesgos, pero ahí vamos. Pero las otras 2, yo les puedo decir que especialmente la educativa, que es de lo que les vengo a hablar, estamos hoy en la crisis y no tenemos forma de salir de ella. La crisis ha sido tan fuerte, fue tan fuerte el impacto de la pandemia, que se escribió un artículo que ha sido traducido a todos los idiomas en marzo del año 21, que les recomiendo mucho. Está traducido, está visto, se puede consultar en Google, de un señor que se llama James Casio, en el cual, con un análisis bastante certero, dice: la pandemia acabó con el mundo VICA, ya no estamos en el mundo VICA. Hoy, bienvenidos al mundo FANI, un mundo de fragilidad, ansiedad, no linealidad. No linealidad significa que hoy las cosas les falta razonabilidad, empezamos a tener muchas cosas y la lógica, muchas del discurso, está sentada sobre bases de lo absurdo. Muchas cosas que nos dicen hoy, si nos hubieran dicho hace 10 o 15 años, eso nos hubieran parecido. Y un mundo de incomprensibilidad. El nuevo mundo, el mundo FANI, que está generando un cambio de época. Un cambio de época que, entre otras cosas, significa una serie de cambios en las personas. Es tan fuerte lo que estamos pasando y por eso el sistema educativo y la educación tiene que tomar este reto, que estamos cambiando de época. A ver, para que nos entendamos, desde que el ser humano existe en la Tierra, hemos pasado 4 grandes épocas históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de entrar a una 5ª época histórica. Ese es el nivel de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Las épocas históricas no cambian porque cambie la tecnología o lo externo, cambia porque cambiamos las personas, nuestra percepción del mundo, nuestros valores, hacia dónde queremos llevar el futuro. Y eso es lo que ha cambiado, porque hemos perdido razonamiento. No me detengo a explicarlo, pero hemos cambiado nuestra concepción del tiempo y del espacio. Hemos cambiado el sentido por emociones, porque ahora, a diferencia de la modernidad, que era el progreso y teníamos un señorío, hoy sabemos que la tierra se nos acaba. Hoy hay una conciencia de vulnerabilidad. Y esto está dando un cambio más allá del discurso, más allá de lo que ocurre en lo que podemos ver. Y en la educación, me quiero detener, la crisis de la pandemia fue brutal, porque los que se quedaron frente a la pantalla son alumnos
que no son los que se fueron en febrero o marzo del 20 a su casa. Los alumnos que regresaron a los colegios son otros alumnos para el cual no estábamos preparados ni estamos preparados. Son alumnos que han perdido facultades cognitivas. Hay una crisis de la atención brutal. Tú ponte a darle una clase a un niño con un gis en un pizarrón y vas a ver si dura más de 1 minuto o 2 minutos. Hoy no aguantan los videos de YouTube de 6 minutos, porque el TikTok los está llevando a minuto, minuto y medio de aguante en la atención. Retrocesos en facultades de socialización. Se ha incrementado la violencia escolar de una forma impresionante desde la pandemia, desde que volvieron de la pandemia. Hay un problema muy serio para poder volverse a abrir a las amistades y a la confianza. Retrocesos en términos de ansiedad y depresión. ¿Saben cuántos niños tenemos deprimidos? ¿Cómo le vas a enseñar matemáticas a un niño en estado de ansiedad? ¿Saben cuándo les va a poner atención? Retrocesos en inteligencia emocional y en capacidades físicas. Resulta que muchos niños estuvieron encerrados en un departamento de 60 metros cuadrados jugando o viendo pantallas. Hoy ya ni siquiera pueden caminar y menos correr. La obesidad, después de la pandemia, se volvió mucho peor. Ya era un problema de salud pública muy serio en México. Se acentuó. Y yo quiero dejarles esta reflexión con unas ideas de cómo enfrentar lo que estamos pasando. Lo primero es entender qué es la educación, porque por muchos años nos quedamos con una idea muy reducida, muy mediocre de lo que es la educación. Pensamos que educación solamente es enseñar cosas a los demás. Eso es una partecita de la educación. Una verdadera educación yo le digo que es como una mesa de 4 patas. En la política pública, en la legislación tenemos que cuidar las 4 patas de la mesa. No podemos solamente atender una y pensar que porque los niños ahora son mejores en matemáticas ya hemos educado mejor, porque un niño muy bueno en matemáticas probablemente no tenga conciencia ética o probablemente no sepa resolver problemas en la realidad. ¿Cuáles son esas 4 patas? La primera es la transmisión de conocimientos, por supuesto, que no es la memorización. La transmisión de conocimientos supone el razonamiento lógico. Lo segundo es la formación de habilidades, enseñar a resolver problemas, lo que se llaman las soft skills. Cada vez hoy en las universidades en todo el mundo nos hemos dado cuenta que lo que más vale para la profesión, como salen mejor los profesionistas, es cuando te metes con las soft skills. Si yo enseño Derecho, a eso me he dedicado a dar clases en la Facultad de Derecho, y les enseñas todo el Código Civil, de nada te sirve si les pides que te hagan un contrato. El contrato requiere de otras habilidades blandas. La formación de actitudes o inteligencia emocional. Miren, la mayor parte de los fracasos de las personas a nivel personal, en su vida privada, en su vida social, no es porque no sepan cosas, es porque no tienen control de sus emociones, porque tienen falta de inteligencia emocional. Es la principal causa de fracaso profesional que hay hoy. Y también se mide, así como hay un IQ, hay un EQ, y el EQ muchas veces es más importante. Tenemos que meternos en los colegios, en la educación, a la formación de la inteligencia emocional, y finalmente tenemos que aprender a enseñar la cosmovisión, los valores, cómo ven el mundo las personas, con qué se ilusionan, cuáles son los valores que tienen, hacia dónde van. Esa es la 4ª parte de la mesa. Cuando a una mesa le falta una pata, la mesa se cae, no sirve. Cuando una pata está más grandota que las otras patas porque se puso mucho interés en ella y en las otras no, queda chueca, tampoco sirve. Cuidado con los modelos educativos que solamente están midiendo aspectos de raciocinio, dejando de lado todo lo demás que hay en una educación de orden integral. Sobre todo tomando en cuenta los cambios que hemos tenido con las generaciones. Sin meterme mucho, les voy a decir una cosa. Cada vez
la generación que sigue tiene más distancia con la anterior. El diálogo que necesitas para hablar con esa generación cada vez es más complicado. La crisis que están teniendo muchas empresas, organizaciones, partidos políticos, etcétera, es porque el lenguaje que habla cada una de las generaciones, el X no se habla con el millennial y el millennial no se habla con el centennial. Y espérense a que salgan los alfa. Ahí hay un problema muy serio que necesitamos llegar a través de la educación para empezar a generar esa connivencia. Y por ello les dejo algunas ideas estratégicas como puntos que pueden ser muy útiles hoy a México en su realidad actual. Tenemos una regulación educativa rígida, y se los tengo que decir, una regulación que probablemente pudiera funcionar en algunos ámbitos en el siglo XIX. Esta regulación que tenemos el día de hoy no es útil para enfrentar la realidad que estamos pasando. También es cierto que es tan grande el tema que tenemos que hay que ir viendo, porque eso es una planeación estratégica, cómo irlo abordando. Si tú quieres al mismo tiempo cambiar la educación en el país y cambiar todo el sistema, pues lamento decir que no vas a conseguirlo. Hay que ir por partes. Algunas ideas. Empezar a generar grupos de excelencia. Los grupos que funcionan, empezarlos a separar, y los alumnos que tengan mayor rendimiento, empezarlos a separar, dejando la atención específica para los que tienen menos rendimiento y los que tienen más. ¿Eso a qué te va a llevar? A empezar a tener generaciones con un mayor nivel académico, como pasa por ejemplo en la UNAM. Programas de paz efectiva en las escuelas que urge. Ya no es el bullying el problema. Hoy el problema es la violencia de todos contra todos. Esto urge en el sistema educativo. El nivel preparatoria. Si México, y esto lo he oído en alguna campaña política hace tiempo, si llegáramos a tener el nivel preparatoria en un número importante de la población, el país cambiaría. El nivel preparatoria te cambia el nivel de ingresos, la esperanza de vida de las personas. Los planes de estudio hay que cambiarlos, hay que corregirlos, hay que actualizarlos a la realidad actual. Eso hoy es una urgencia. La atención personal, hay que capacitar a los profesores para que hablen. Hoy los alumnos necesitan coaching. Un buen sistema de coaching te cambia completamente la historia. Y desde luego, la educación no dejarla solamente en el aula, sino empezarla a llevar a otros ámbitos de la vida. Lo dejo solamente como anuncio de algunas ideas que me parece que pueden ser útiles y que trabajadas pueden ser propuestas interesantes. Pues yo les agradezco, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que creo que todos aquí teníamos claro que iba a haber repercusiones de la pandemia, pero qué impactante las que no son de salud o economía, las que no se ven, las que están dentro de las personas, y definitivamente pues hay mucho que hacer en materia de educación todavía. Entonces, si está usted de acuerdo, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Claro que sí, con mucho Por gusto. favor, a las personas que tengan alguna pregunta, levanten claramente la mano de forma ordenada, y las personas que tengan los micrófonos van a pasar a darles la palabra. Denos unos momentos nada más para que lleguen los micrófonos. Les recuerdo que las redes sociales, si quieren seguir este streaming a través de redes sociales, lo pueden hacer en las redes sociales del partido. Es @partidoverdemex en Instagram y Twitter, y Partido Verde Ecológico Mex en Facebook. Si ustedes se perdieron de las pláticas pasadas, las pueden ver en el YouTube de nuestro partido. Me parece que ya hay alguna pregunta. Gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro, Qué doctor? gusto. Qué gusto verlo Encantado. nuevamente después de tantos años. Igualmente. Usted ha propuesto la idea de la creación de grupos de excelencia. Sí. ¿Nos podría profundizar más sobre este tema, en cómo incide en la educación en México y cómo va a mejorar esta? Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lo que nos está pasando el día de hoy en México es que
tenemos una gran mezcla de los alumnos, de los grupos y de los rendimientos. Entonces, en muchas ocasiones, a los alumnos que van más rezagados, les cuesta mucho poderse sumar o llegar a un nivel y van retrasando el nivel de avance de los cursos. Y por otro lado, los alumnos que van o que tienen capacidades no se las estamos explotando, no estamos logrando que tengan su pleno desarrollo precisamente por ese deterioro. Entonces, de lo que se trata es de entender que no puedes hablarle igual a un alumno con un razonamiento distinto o con un IQ distinto o con una disciplina distinta que a otro. Si pudiéramos dividir y empezar a generar esos grupos, empezaríamos a tener de repente grupos que en el país tendrían, por un lado, un rendimiento mucho mayor, que lograrían unas cotas de educación mucho más altas, pero por otro lado, podríamos también enfocarnos a los de menor rendimiento de manera clara y específica y empezando a atacarlos en sus condiciones concretas. Esto ya se ha hecho. En el caso justamente que les comentaba de la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UNAM, se tienen 2 grupos de alto rendimiento y se tienen los demás alumnos. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues se consigue que tenemos en estos grupos de alto rendimiento a los grandes investigadores que están yendo al extranjero, aquellos que están representando a nuestro país en materia médica en muchos lugares, pero no estamos dejando de atender tampoco a toda la educación estandarizada que tenemos en los otros grupos. No se trata de una discriminación ni muchísimo menos, al contrario, se trata de a cada quien darle lo que necesita para sacar sus mejores capacidades. Yo creo que hoy empezaría a haber muchos brotes que además se vuelven ejemplos. Cuando uno ve un grupo de excelencia, y eso le pasa a los alumnos en la UNAM que no están en grupo de excelencia, se vuelven aspiracionales. Cuando uno ve que unos alumnos mexicanos llegaron, estuvieron en un concurso internacional y consiguieron algo, eso impacta en toda la población. Por eso creo mucho en esos grupos de excelencia. Creo que pueden ayudar a dar un giro y a ser un motor hacia adelante de todo el sistema educativo. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor. Guillermo Brahms, de Quintana Roo, baby boomer, según la clasificación que vi por ahí. Te quiero hacer una pregunta. Pues está demasiado bien cuidado para ser baby boomer, ¿eh? Ahí andamos ahí. Dada la irrupción de la pandemia y su impacto en el sistema educativo, ¿cuáles considera usted que son las principales lecciones aprendidas y cómo podrían aplicarse para construir un nuevo modelo educativo con una visión a largo plazo que ayude a las futuras generaciones? Yo creo que las lecciones más importantes son 3. Primera lección, las instituciones educativas no estábamos preparados para salir de un guión establecido. Los alumnos van a clase, toman clase y se hace lo mismo que hemos hecho durante los últimos 100 años. Hoy hemos entendido que tenemos que empezar a buscar distintos métodos pedagógicos. Tenemos que avanzar en esa línea muy relevante. Segunda enseñanza, la educación puramente del conocimiento, como lo he explicado acá, no sirve. Perdón que lo diga con unas palabras. De nada te sirve un niño que sabe muchas matemáticas si no tiene otras bases ni emocionales, si no tiene una visión del mundo, si ese niño no ha sido educado también desde el punto de vista de sus propias habilidades para poder comprender los problemas y tenerlos. Entonces, es una revisión muy importante y es una oportunidad para revisar el modelo educativo. Y lo tercero y más importante, que sé que en México es un gran problema. Para educar hacen falta profesores, hace falta un claustro académico, hace falta. Y hoy nos damos cuenta que la formación de lo que se requiere a lo que tenemos, hay una gran brecha. Tendríamos que empezar a impulsar mucho, mejorar la formación de los académicos, de los profesores. Ese es un tema, yo diría, central, porque sin profesores no hay educación. Y hoy los maestros están en el centro del huracán. Los tuvimos, pues con todos los problemas políticos que tenemos en México, teníamos que encontrar mecanismos para lograr que se superen y que eso les suponga a ellos también mejores ingresos y mejores posibilidades. Ese es un tema central, sin duda. Muchas gracias.
Buenos días, doctor. Edgar Salvatierra de Nuevo León. Mi pregunta va sobre el programa de paz efectiva que nos comentabas hace unos momentos. ¿De qué manera crees que podría implementarse y cuáles son sus impactos que tendría en la educación en México? Bueno, es un tema, me parece que muy importante, y los impactos no solamente tienen que ver con mantener un ambiente educativo en el cual los niños quieran ir a la escuela libre de violencia, puedan aprender y desarrollarse en la escuela. Va más allá porque eso les da una conciencia para buscar y promover la paz. ¿Cómo se consigue? Les voy a dar 2 claves de cómo se consigue. Como esto es más que el bullying y se ha vuelto un tema cultural, lo primero que hay que cuidar en las escuelas es el lenguaje. Y les va a sonar esto como una cosa muy nimia, pero ya lo he visto y he visto cómo funciona. Cuando en un colegio, en una escuela, empiezas a prohibir el uso de determinadas palabras y de groserías en niños chiquitos, cuando empiezas a cambiar las palabras que utilizan, empieza a cambiar su manera de sentir y de pensar. El lenguaje es poderosísimo. Simplemente el cambiar el tema del lenguaje, cómo se dirigen unos a otros. Y lo segundo, en todos los colegios hay que poner un sistema anónimo de denuncia, en el cual se sepa que además de la denuncia hay una efectividad en poder proteger a ese alumno. Y lo anónimo sirve porque un niño que es bulleado, un niño que ha sido violentado, no se atreve jamás a decirlo. Hay que generar esos canales. Entonces, cultura de paz, el lenguaje es uno de los mecanismos, pero otros son las propias clases. Esto empezar a darle a la paz un sentido en la educación, y lo segundo tiene que ver con los mecanismos de desahogo y protección a menores. Por ahí va. Y esos temas son temas de política pública, ambos. Se pueden trabajar muy bien en política pública. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Alejandro Carabias de Guerrero. Pues hemos estado revisando muchos qués. Ahora me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de los cómos. En particular en torno a la revisión y reestructuración de los planes de estudio. ¿Cómo debería hacerse? ¿Cuál debería ser el proceso para que pues, el resultado sea pues, planes que sean adecuados a las necesidades presentes y futuras? Bueno, yo creo que como todo en la vida, lo que hay que empezar haciendo es hacer a un lado lo que hemos hecho hasta ahora y empezar con un diagnóstico exacto de cómo están los niños, los jóvenes, cómo está la educación en este momento. Yo aquí he dado algunas pistas, pero se puede hacer con mucho mayor profundidad. Y entendiendo exactamente dónde está la enfermedad, entonces se hace una planeación estratégica. El plan de estudio tiene que ser una planeación estratégica en la que tienen que confluir todos los aspectos que se requieren en el modelo educativo, dentro y fuera del aula. Los planes en específico tienen que ser planes hoy mucho más enfocados a la práctica, al mundo actual, que simplemente a la memorística de aprender cosas demasiado abstractas. Pero por otro lado, se requiere también enseñar a los niños y a los jóvenes muchos de los fundamentos que les van a permitir enfrentar el mundo y resolver problemas. Yo creo que un plan de estudios totalmente adecuado para las necesidades actuales es algo en lo que no se ha trabajado en México, requiere el diagnóstico y requiere empezarlo a trabajar viendo cómo puedo en ese plan de estudios fomentar la lógica racional, cómo puedo fomentar la inteligencia emocional, cómo puedo fomentar las soft skills y cómo les puedo dar un conjunto de valores que les permitan vivir en un país mucho más próspero. Y todas esas condiciones se salen del concepto actual de las matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales. Porque todos esos cajones estancos que se crearon a finales del XVIII, principios del siglo XIX, están hechos para una realidad, no solamente que hoy no es la realidad, sino una realidad que no es interdisciplinar. Y tenemos que enseñar a pensar en términos interdisciplinares. Entonces, se requiere el diagnóstico, la planeación y poderlo poner en marcha a través de, pues esto sí, esto no es de legislación, también es de política pública. Creo que por ahí va.
Muchísimas gracias, doctor. Por el tiempo, esta fue la última pregunta que tuvimos. Quisiera, por favor, pasar. Creo que tiene otra cosa más, creo. Bueno, esa es una pregunta. Ese es trabajo político y es un trabajo nada sencillo, pero ¿sabe qué he aprendido? Yo solamente le voy a dejar una pista, digo, porque eso ya es un trabajo mucho más de orden político, pero la pista es cuando logramos que el lenguaje sea de afecto, cuando le damos dignidad a la labor del maestro, que no la ha tenido en México desde hace muchos años, y esa misma dignidad la tratamos con algún incentivo. Los maestros se pueden tratar bien. El tema de los sindicatos me excede un poco porque en México es un tema, pues ¿qué les puedo decir a ustedes que no sepan? Un poco más complejo, pero hay que entrarle al tema, porque si no le entramos al tema, estamos condenando a México para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, por favor, su reconocimiento. Manuel Muñoz. Ay, muchas gracias. Ay, qué bonito, muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias y muchas gracias. felicidades.